Bienvenidos, seguimos conociendo más sobre la estadística descriptiva. En esta oportunidad vamos a conocer las fórmulas de las medidas de dispersión más comunes, la desviación estándar y la varianza. ¿Por qué es importante estudiar la dispersión? Anteriormente analizábamos las medidas de tendencia central. Sabemos que son medidas útiles para poder describir un conjunto de datos. Pero no siempre una medida de tendencia central es suficiente para poder encontrar todas las características de los datos. Es necesario que también podamos medir su variabilidad o dispersión. Al aplicar una medida de dispersión, es posible evaluar la confiabilidad del promedio que se está utilizando. Como podemos observar, en esta gráfica tenemos tres curvas en donde las tres tienen una misma media. Observamos entre ellas que hay algunas que se extienden más y otras están más cercanas en relación a la media. Una dispersión pequeña, como nos muestra la curva A, indica que los datos se encuentran acumulados cercanamente alrededor de la media. Mientras que estas otras curvas nos muestran una mayor separación. Es decir, que si analizamos de las tres medias cuál es más confiable, podríamos escoger la de la curva A. En ese caso, esa media sería más representativa de todos los datos, ya que nos está mostrando una menor dispersión. ¿Qué es variación o dispersión dentro de estadística? Pues es el grado en que los datos de una distribución tienden a concentrarse o extenderse alrededor de un valor central, generalmente un promedio. ¿Cuáles son las medidas de dispersión más comunes? Pues tenemos el rango, ya que nos da la cantidad de qué tanto se alejaron o se dispersaron los valores, considerando el valor mayor al valor menor. Tenemos el rango intercuartílico también. Pero las fundamentales, las más comunes, son la desviación estándar y la varianza. En primer lugar, hay que saber cómo las vamos a identificar. La desviación estándar muestral vamos a utilizar la letra S y la desviación estándar poblacional utilizamos la letra griega sigma. La varianza no es más que la desviación estándar al cuadrado. Si en una fórmula encontramos S al cuadrado, sabemos que la vamos a nombrar varianza muestral. Y si encontramos sigma cuadrado, sería varianza poblacional. Pero en sí, ¿qué nos proporciona la desviación estándar? Nos da la distancia promedio de cualquier observación del conjunto de datos con respecto a su media. Es decir, que cuando calculamos la desviación estándar, estamos calculando una variabilidad promedio. Vamos a conocer ahora las fórmulas para poder obtener la desviación estándar y la varianza cuando los datos están no agrupados, es decir, no están con sus respectivas frecuencias, probablemente estén hasta desordenados. Como podemos observar, para poder calcular las desviaciones estándar necesitamos de la media, es decir, que la desviación estándar es una medida propia de la media. Tenemos este ejemplo. Dado los siguientes datos, calcule la desviación estándar y varianza muestral y poblacional. Y como podemos observar, solo se nos aparecen los datos enlistados, por lo tanto sabemos que son datos no agrupados. Entonces, pasamos al desarrollo. Tenemos entonces aquí el ejemplo en donde vamos a practicar tanto el cálculo de la desviación estándar muestral como la desviación estándar poblacional. En primer lugar, hay que hacer una tablita en donde podamos ubicar los valores de la variable, es decir, los datos que se nos dan, que sabemos que los representamos con la variable X. No hay necesidad de ordenarlos, aquí están ordenados de menor a mayor, pero realmente no va a afectarnos la respuesta. Bien, seguimos entonces, ¿verdad? Viendo la fórmula y nos damos cuenta que en primer lugar necesitamos de la media. En este caso vamos a empezar por calcular la desviación estándar muestral. Por lo tanto, recordamos que la media muestral, es decir, X barra, en datos no agrupados se obtiene sumatoria de X entre N. En este caso, es necesario sumar todos estos valores, que nos resulta 30, y lo vamos a dividir entre N.
que la n en datos no agrupados representa la cantidad de datos que tenemos, que en este caso son 6 datos. Por lo tanto, nuestra media será el resultado de la división de 30 entre 6, que será 5. Ahora bien, recordemos que como estamos en Excel, también al momento de solo seleccionar los datos, Excel me proporciona directamente la media aritmética. En este caso, 0,5. Al tener la media, pues entonces nos enfocamos ahora a obtener la sumatoria de x a la 2, ya que sabemos que la n en este caso es 6 y que la media la acabamos de calcular. Sumatoria de x a la 2, ¿cómo lo encontramos? Vamos a agregar esta columna, en donde cada valor de la x lo vamos a elevar al cuadrado. Cada valor de la x lo vamos a elevar al cuadrado. En este caso obtenemos estos valores y de ellos lo que nos interesa es la sumatoria, que nos resulta 202. Por lo tanto, ya tenemos los elementos necesarios para poder sustituir en la fórmula. Tenemos sumatoria de x a la 2, que es 202, n, que es 6, y la media, que es 5. Aquí está el procedimiento que podemos utilizar con la calculadora para obtener la desviación estándar muestral. Raíz cuadrada, doble paréntesis, 202 menos 6, por la media al cuadrado, cerramos para separar el numerador y podemos ayudarle un poco a la calculadora para no abrir otro paréntesis más. Podemos restarle el 1 al valor de la n. En este caso sería 5, ya que 6 menos 1 es 5. Ahora bien, aquí yo lo voy a emplear, ¿verdad? Buscando la función de raíz cuadrada con doble paréntesis. Tenemos sumatoria de x a la 2 menos n que multiplica a la media elevada al cuadrado, cerramos, entre 5. Y resulta 3.22. Ahora bien, en Excel tenemos la función de la desviación estándar. La M representa la muestral y la P la poblacional. En este caso, muestral, doble clic, seleccionamos los valores y nos resulta el mismo, 3.22. En el caso de la varianza, no es más que elevar al cuadrado la desviación estándar. En este caso nos da 10.4. Ahora bien, para el cálculo de la desviación estándar poblacional, pues vamos a utilizar la segunda fórmula. Si la operan con la calculadora, pues la raíz cuadrada solo basta un paréntesis. Primero sería la división y al final le restamos la media al cuadrado. Por lo tanto, aquí haré el procedimiento buscando la función de raíz cuadrada. Tengo la sumatoria de x a la 2 entre n menos la media al cuadrado y nos resulta 2.94. Siempre al calcular la desviación estándar poblacional me va a dar un valor menor que la desviación estándar muestral, ya que el hecho de trabajar con muestras aumenta un poco la variabilidad. Ahora bien, en Excel buscamos la función de desviación estándar, pero ahora la P, que indica poblacional, doble clic, seleccionamos, cerramos y nos da el mismo valor 2.94. Para la varianza no es más que obtener la desviación estándar al cuadrado, que en este caso nos da 8.66. Ese es el procedimiento entonces con las fórmulas y también con la función en Excel, ¿verdad? Que nos brinda la desviación estándar. Ahora bien, tenemos otra opción. Si tienen la calculadora Casio FX82MS, podemos utilizar la función estadística que tiene la calculadora. En primer lugar, hay que resetear para eliminar cualquier función extraña. Shift Mod 3 igual. Una vez que ya la hemos reseteado, pues vamos a activar la función estadística presionando una vez Mod y después el número 2. Aparece en la pantalla ahora SD. Eso indica que la calculadora ya está en la función estadística. Para ingresar los valores, que son los mismos datos que se nos dio en el ejemplo,
Pues cada uno de ellos vamos a ingresarlos en la memoria de la calculadora con memoria más. Entonces el procedimiento para ingresar los datos es, en el primer caso, 1 memoria más y la calculadora le aparece n igual 1, que le está indicando que es el primer elemento que está usted grabando. Sin borrar el siguiente, 2 memoria más, le va a decir N2, 4 memoria más, N3, 6 memoria más, N4, 8 memoria más, N5 y 9 memoria más, N6. Una vez que ya tiene ingresados los 6 valores, si usted quiere, puede limpiar con los botones rojos de la calculadora su pantalla. ¿Por qué? No se le va a borrar ya los datos que los ha grabado en la memoria. Ya tiene los 6 datos ingresados en la memoria de la calculadora. Ahora bien, para poder encontrar la media, la desviación estándar poblacional o la desviación estándar muestral, es necesario que presionen Shift 2. Shift 2 y le aparece este menú en donde están estas medidas y debajo estos números. Si usted quiere saber el valor de la media, pues va a presionar 1 igual. Y en este ejemplo, le tiene que dar el valor de 5. De nuevo, presiona Shift 2 para que le vuelva a aparecer el menú. Pero ahora usted va a presionar 2 igual para que le dé el valor de sigma. Y tiene que resultarle 2.94. De nuevo, presiona Shift 2, pero ahora va a presionar 3 igual para que le dé el valor de la desviación estándar muestral y le tiene que dar 3.22. Y de esa manera utilizamos la función estadística en la calculadora para obtener la media y las desviaciones estándar.